Hoy vamos a hablar sobre resistencia térmica. Encontraremos la resistencia térmica en los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Considera una pared plana de espesor L y conductividad térmica promedio K. Las dos superficies de la pared se mantienen a la temperatura constante de T1 y T2. La conducción unidimensional de calor en estado estacionario a través de la pared tenemos T en función de la posición X. Entonces, la ley de Fourier de la conducción de calor de la pared se puede expresar como: si el flujo de calor de conducción es constante y el área es constante, entonces la diferencia de temperatura con respecto a X es constante, lo cual significa que la temperatura a través de la pared varía linealmente con X. Es decir, la distribución de temperatura en la pared en condiciones estacionarias es una línea recta. Si lo integramos, obtenemos la siguiente ecuación. Al compararlo con el flujo de corriente eléctrica I, donde la corriente es igual a la variación de voltaje sobre la resistencia eléctrica, donde V1 menos V2 es la caída de voltaje a lo largo de la resistencia, y la resistencia eléctrica es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica, lo reacomodamos, tenemos que la conductividad, tenemos que la transferencia de calor por conducción en la pared será igual a, donde R del pared es la resistencia térmica que se opone a la conducción de calor. En coordenadas cartesianas se obtiene que R es igual a la longitud sobre K por A. Es decir, que la resistencia térmica de la pared depende de la configuración geométrica y de las propiedades térmicas del medio. Considera la transferencia de calor por convección de una superficie sólida de área AS y temperatura Ts, con un coeficiente de transferencia de calor por convección H. La ley de Newton del enfriamiento para la razón de transferencia de calor por convección es: reacomodando esta ecuación, obtenemos la resistencia a la convección de la superficie. Cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección H es muy grande, la resistencia por convección se hace cero y por lo tanto la temperatura de la superficie se aproxima a la temperatura del ambiente. Es decir, la superficie no ofrece resistencia a la convección. La razón de transferencia de calor por radiación entre una superficie que tiene área AS, que está a la temperatura Ts, y las superficies circundantes a alguna temperatura promedio Ta, se puede expresar como: se reacomoda la ecuación y se obtiene la resistencia de la radiación. Resolveremos el siguiente ejercicio. Para descongelar el hielo acumulado en la superficie exterior del parabrisas de un automóvil, se aplica aire caliente sobre su superficie interna. Consideramos el parabrisas de un automóvil con un espesor X y una conductividad térmica K. La temperatura ambiente exterior es de Tb y la temperatura interna de Ta. Determinaremos el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección para el aire caliente aplicado sobre la superficie del parabrisas necesario para empezar a derretir el hielo acumulado. Determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el soplado del aire caliente sobre la superficie interna del parabrisas necesario para que el hielo acumulado comience a fundirse. Se supone que la transferencia de calor a través del parabrisas es unidimensional. La conductividad térmica es constante. Por tanto, se determina la resistencia térmica en las tres zonas. Realizando un balance de energía, se obtiene el coeficiente de transferencia de convección para el aire caliente, sabiendo que el hielo comienza a fundirse a la temperatura
de 0 grados.